I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Mireya Flores de la materia de lengua materna. Esta semana continuaremos viendo los géneros de opinión y toca justamente al tema de la editorial. Se estarán preguntando qué es la editorial. Muchos de nosotros conocemos a la editorial como aquella compañía que imprime libros y los lanza a la venta. Pues en este caso no es así, no debemos confundirnos. La editorial es el texto que no tiene firma y que generalmente siempre está al inicio del periódico. ¿Por qué? Pues significa que es la postura o la opinión de todo el periódico acerca de un tema. Aunque es hablamos del periódico, también la editorial la puede llevar cualquier otro medio de comunicación, como ya lo hemos visto, el radio, la televisión, la web, etc. Pero fundamentalmente las editoriales se escriben para periódicos o revistas, algún otro medio impreso. La importancia de la editorial es que no solo es el autor, es decir, un solo escritor, el que está mostrando su postura ante un hecho social, sino que lo respalda el nombre de toda una empresa. Eso es un duro golpe, por así llamarlo, para los empresarios o para de quien se está hablando dentro de la editorial. Este texto puede ser desde un mensaje muy corto, por ejemplo, en el periódico La Jornada, su editorial se llama Rayuela, aparece todos los días en la portada del periódico y es un texto de no más de 120 caracteres, casi como un tweet. Es una frase sumamente pequeña, pero que va duro al tema del que se quiere hablar. Un texto como la editorial tiene una extensión parecida al artículo de opinión, es decir, no más allá de una cuartilla. Es al límite al que pueden llegar dentro del periódico. ¿Qué es lo que lo hace a este texto de carácter informativo y periodístico? Pues bien, la editorial le da continuidad a la información que está llevándose día a día. Supongamos que hoy asesinaron al presidente de la República, entonces ese va a ser el gran tema del que van a hablar todos los medios de comunicación. Entonces la editorial debe de estar dando su punto de vista acerca de ese tema hasta que se hable tanto que lo dejen por la paz. Ustedes estaban muy pequeños cuando sucedió, pero no sé si recuerden la matanza de los estudiantes de Michoacán. En ese momento se hablaba en las editoriales de todos los periódicos de ese tema y así sucedió durante 2 meses hasta que llegó otro suceso informativo de gran impacto que logró callar este gran suceso para empezar a hablar de otro. Es decir, la editorial va a hablar de ese tema culmen que existe en el país o en el mundo. Volvemos al tema del coronavirus. En este momento las editoriales seguramente están hablando de ello. También, igual que el artículo de opinión, se va a tomar un tema, un gran tema, y van a delimitarlo. ¿Qué quiero criticar acerca de esto que está sucediendo? Si estuviéramos hablando del asesinato del presidente, el periódico va a dar su postura a través de este editorial y va a comenzar a sacar hipótesis. Eso es lo importante. ¿Quién fue? ¿Sería algún cártel de la droga? ¿Algún enemigo? ¿Fue un accidente? No lo sé. Es justamente poner a la opinión pública, al igual que el artículo de opinión, a pensar en qué tiene que ver algún suceso con el suceso gran relevante. Pues un ejemplo, agarraron a algún capo días antes del asesinato del presidente. Pues seguramente la editorial va a decir: creo que tiene relación con esto de la captura de este gran capo, que hayan asesinado al presidente, por decirlo así. Pero siempre lo importante y el peso, insisto,
que es el peso de la compañía, es decir, el Universal, el que está diciendo esta postura. La editorial debe de ser un texto breve que se divide también en tres: en introducción, en desarrollo y en conclusiones. Durante el desarrollo no solo va a haber datos duros, también va a haber un contexto, es decir, va a contar un poco la historia de lo que está sucediendo alrededor de este gran tema, y a partir de ahí saca datos duros. Y en la conclusión, la editorial va a arrojar su hipótesis principal, es decir, el Universal considera que sí lo mandó matar el gran capo, en el caso del ejemplo del asesinato del presidente. Pero no solo va a dar la conclusión dentro del cierre, sino que va a llamar a accionar. Como empresa, va a solicitar que las autoridades se pongan a trabajar en lo que les concierne para solucionar este gran problema. En el caso de los chicos asesinados en Michoacán en los 43, las editoriales generalmente hacían un llamado a decir que el procurador de la República en ese tiempo tenía que tomar cartas en el asunto para salir a decir definitivamente quién los había asesinado o dónde estaban o si los quemaron. La editorial, es decir, la empresa, a través de este texto, a través de este análisis, va a hacer un llamado a que las autoridades cumplan. Esto generalmente sucede en el ámbito político, pero también los medios especializados de medicina, de biología, de ciencias, etcétera, incluso de espectáculos, van a tener sus propias editoriales, y eso va a ser igual. Un texto que hace un llamado a partir de un análisis que está escrito. Se me ocurre algo menos drástico como una editorial de alguna revista que es dedicada a las mujeres entre 20 y 40 años. Un ejemplo. Generalmente estas revistas tienen la función de vender. Van a vender productos justamente para mujeres. Entonces su temática va a ser pues hablar de protección anticonceptiva, de medicamentos para mujeres, del feminismo o del casarse o no a cierta edad. En fin, durante las editoriales van a criticar el hecho, van a dar fundamentos y van a llamar a estas mujeres a las que van dirigidas a accionar para poder pues involucrar a las mujeres en las temáticas de los productos que generalmente esa revista vende. Siempre las editoriales tienen una intención, ya sea política, de análisis, de golpear a algún político, es decir, no estoy de acuerdo con este político y sí estoy de acuerdo con este político, o de vender algún producto, dependiendo del giro que tenga la revista o periódico. En las siguientes clases les estaré diciendo paso a paso, como lo hicimos en el artículo de opinión, cómo se escribe una editorial, cómo la pueden identificar en un periódico, y les estaré poniendo ejemplos de ellos. Así es que los espero en las diferentes actividades, tanto de los Cahoots, Educaplay y Socrative, así como en las actividades de escritura. Mientras tanto, les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima. I never made it, but I know